lo profundizamos en una entrevista en vivo. Damos la bienvenida al abogado Esteban Ronda Castro, experto en Derecho Constitucional, decano de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador. Abogado Castro, bienvenido. ¿Qué implicaciones tiene la presentación del gobierno de un alcance para la consulta popular, alcance a la pregunta 6 de la propuesta de un paquete de 8 enmiendas? Y por otra parte, ¿qué tan relevante es la eventual presentación, como lo ha señalado el gobierno, de otras 2 o 3 preguntas que aún están bajo análisis? Gustavo, muy buenos días. Gracias por su invitación. Como siempre, un gusto participar con usted. Tenemos que hacer un espectro general de lo que está pasando primero con el tema de las preguntas. Recordemos que el gobierno ha presentado 8 preguntas, de las cuales la jueza, la doctora Alexandra Cárdenas, lo que ha hecho es dar las pautas de viabilidad y cuál es el camino que éstas deben tomar dentro del trámite para enmienda o reforma parcial constitucionales. ¿Qué es lo que ha señalado y qué es lo que qué es lo que se señaló el voto de mayoría, en este caso de la Corte Constitucional? Que efectivamente la pregunta que tiene que ver con las atribuciones y funciones del Consejo de Participación Ciudadana, no la eliminación del mismo, sino las atribuciones y funciones, y cómo estas tienen que ser trasladadas secuencialmente a la Asamblea Nacional, no tenían que darse a través de una enmienda. Eso es lo que ha señalado el dictamen de la Corte, la resolución de la Corte Constitucional, y ha señalado que la vía, además, ya estaba establecida en una sentencia previa de la propia Corte Constitucional. Entonces, sobre la base de este análisis, lo que ha hecho el gobierno, y en este sentido en nombre del ministro Francisco Jiménez, es hacer una adecuación de la pregunta, Gustavo. No es que es un anexo, ni tampoco es un adendum a la primera pregunta planteada. Lo que ha hecho es realizar la pregunta de la manera en la cual ésta pueda incluirse como una enmienda. Eso es lo que ha señalado ayer el ministro Jiménez. Y ha señalado que además han incorporado en la pregunta la viabilidad que previamente ha señalado la propia Corte Constitucional. ¿En qué sentido veo que puede estar presentada la pregunta o las preguntas? Porque el ministro ha señalado que son 2, en el sentido en el cual, Gustavo, las funciones y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana sean trasladadas a la Asamblea Nacional de una forma específica, a efectos de que esto no transgreda la operatividad de la administración pública y de las funciones de atribuciones de otras funciones. Entonces, eso es lo que se ha señalado el día de ayer. Esperemos, en este sentido, que nuevamente la Corte ratifique cuál es la vía a través de la cual se le va a dar trámite a esta pregunta en el caso de tener una procedencia. Respecto de las otras 2 preguntas, estimado Gustavo, todavía no sabemos. Creo que hay una lectura más política que otra cosa, principalmente de la pregunta que tiene que ver con la temporalidad de elección de los asambleístas. Recordemos que las implicaciones políticas y de representación que puede tener esta pregunta definitivamente traen un espectro de mucha influencia en cuanto a la situación generalizada de las organizaciones políticas. ¿Y por qué le digo esto, Gustavo? Porque si pasamos a una elección en segunda vuelta electoral de los asambleístas, esto va a traer la consecuencia en la cual las organizaciones políticas dejan de tener esa representación y se dará una polarización. Es decir, solo las fuerzas políticas que pasan a la segunda vuelta electoral son las que estarían participando, generarían este tema de representación, y obviamente las organizaciones políticas van a tener un detrimento de representación y pueden ser eliminadas. Yo creo que eso todavía está en el espectro del juego político, todavía está en el espectro de no quiero decirlo negociación, pero del tema de generar posibilidades alrededor de esta pregunta, por lo cual no ha sido planteado. Lo importante de todo esto, estimado Gustavo, es que, y justo lo estaba recalcando en una de las redes sociales, independientemente del número de preguntas, independientemente de las veces que el gobierno vaya a la Corte Constitucional a solicitar vía o control constitucional automático, la fecha hito
a través de la cual el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones es el día 6 de diciembre del presente año, porque lo que establece el Código de la Democracia y la propia Constitución de la República del Ecuador es que el Consejo Nacional Electoral, en el caso de una consulta popular, deberá ejecutarla en 60 días desde la convocatoria. Y 60 días en los cuales hay 15 días para realizarla y 45 días para ejecutarla desde el propio pronunciamiento de la Corte Constitucional, Gustavo. ¿Qué le dice a usted la nueva pregunta entonces, la nueva pregunta 6? ¿Qué pasaría con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en caso de que el pueblo ecuatoriano apruebe esta pregunta? ¿Y en qué medida coincidiría usted con la asesora jurídica de la Presidencia de la República, Karen Sichel, quien, de acuerdo como lo ha citado el diario La Hora, califica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como la joya de la corona del régimen correísta, usada para implementar un modelo de control que no existe en ningún país del mundo, institucionalidad creada por maestros del marketing que pusieron nombres muy bonitos a instituciones que concentran el poder? Ok, chuta, que es una pregunta bastante compleja, Gustavo, tuve que tomar nota de todo. A ver, ¿qué es lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? En este momento es una institución fallida, ¿sí? Es una institución fallida que responde a dos fenómenos para que esté fallida en este momento. En primer lugar, que efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana fue utilizado como una figura en su momento para hacer una selección de autoridades que dentro del espectro, dentro del halo político, tenían ciertas preferencias según lo que pasaba en ese momento en el gobierno. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se desnaturaliza la institución porque está siendo estrictamente funcional, valga la cacofonía, funcional para un determinado fin, ¿sí? Y este fin tenía un tema estrictamente político. Ahora, ¿qué pasa a lo largo de los años con el Consejo de Participación Ciudadana? Lamentablemente, el Consejo de Participación Ciudadana no ha logrado propender las otras funciones y atribuciones que tiene, como por ejemplo la investigación, además de la fiscalización, que también puede ser del control del poder político, y finalmente el reconocimiento, que es una de las terceras funciones de héroes y heroínas. Pero el tema de la fiscalización, control e investigación fue quedándose de lado. Ahora, bueno, pasemos al análisis de esto. Entonces tenemos que es una institución que en prima facie fue utilizada con estrictos fines políticos que lamentablemente no respondieron a una situación. Y ese es el espectro que se generó alrededor del Consejo de Participación Ciudadana. Posteriormente, en el gobierno de Lenín Moreno, el Consejo de Participación Ciudadana, como no se entendía el funcionamiento del mismo, orgánico, pero tampoco con las funciones y atribuciones, tuvo otro giro. El giro de este fue, efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, generar un régimen de transición a escala nacional, que dentro de la escala nacional tengamos nuevas autoridades y que estas nuevas autoridades respondan a una erradicación de una tendencia política que estaba inserta dentro de las funciones estatales. Después de esto viene la tercera etapa del Consejo de Participación Ciudadana, un Consejo de Participación Ciudadana que ya es electo por los ciudadanos, es decir, que se rompe el esquema de la participación ciudadana y pasa a un esquema de la representación. Segunda figura donde se rompe el esquema del Consejo de Participación Ciudadana. Primera funcionalidad, segunda, se rompe la participación ciudadana y estamos en un estricto sistema de representación al ser elegidos por votación popular. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que lamentablemente la apertura que se da no da como para las funciones que tienen que ejecutarlas. Tanto así que este Consejo de Participación Ciudadana, y esto es el tercer fenómeno, es estrictamente coyuntural. De todas las autoridades que ha tenido que seleccionar, que son alrededor de 16 autoridades, lamentablemente ha podido ejecutar pocos concursos, menos aún selecciones. ¿Por qué? Por las incidencias de índole político y porque definitivamente ese pleno al interior del CPCCS estaba roto. Entonces es estrictamente coyunturalismo. Se juntan las tres variables: historia, funcionalidad y coyunturalismo. Se rompe totalmente con el esquema de la participación ciudadana. La participación ciudadana ahora, y no quiero contradecir a la doctora Sichel en ese sentido, la participación ciudadana es un esquema que sirve en todos los países. Lo que se ha roto es la funcionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Hablar de joyas de la corona se puede hablar desde el ámbito político y ella, como una gestora de gobierno y una gestora de la política pública, obviamente la puede determinar de esa manera por la trascendencia institucional que así tiene, porque definitivamente controlar, y de hecho no debería ser controlado desde la utopía
constitucional y hasta académica, controlar a la autoridad de autoridades. Esa es la figura en ciencia política, es la autoridad de autoridades. La autoridad que selecciona autoridades obviamente va a tener una cúspide y va a tener una trascendencia y va a ser un elemento de pugna política. Finalmente, la otra determinación que ha hecho es que es una figura única en el mundo. La participación ciudadana no es una figura única en el mundo, es un principio. El tema del Consejo de Participación Ciudadana como un mecanismo de elección, sí, existen dos ejemplos mundiales, se podría decir que somos una figura única. Sin embargo, la participación ciudadana es un principio y además es un reconocimiento histórico en el quehacer político. Entonces, como que desnaturalizar un poquito eso estaría un poco mal. Sin embargo, coincido en ella en virtud, obviamente, de su análisis político. El mío corresponde a otra naturaleza por la pugna existente en cuanto al tener poder de poder o autoridad de autoridad, estimado Gustavo. Bueno, y vamos un poco más en este tema especulativo o de percepciones. Todo este tiempo, todo este esfuerzo, todo este dinero público, porque el tiempo y el esfuerzo cuestan dinero. ¿Valdrá la pena, abogado Ron, va a hacer esta consulta popular, otra encuesta de aceptación o rechazo del gobierno? ¿O habrá una actuación del pueblo ecuatoriano en el que realmente evalúe las preguntas y ponga de por medio los intereses generales del país? Es excelente su pregunta, estimado Gustavo, porque justo coincide con un análisis que estábamos realizando estos días. ¿Qué es lo que pasa? Un proceso electoral es uno de los procesos, en general, es un proceso democrático que tiene altos costos operativos. Si nosotros hacemos un análisis histórico de los últimos procesos electorales, los procesos electorales tienen un costo entre 90 y 100 millones de dólares y un poco más. El proceso de consulta popular de 2018 del expresidente Moreno costó aproximadamente o casi 100 millones de dólares. El proceso electoral anterior de autoridades nacionales sobrepasó los 100 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un promedio de 100 millones de dólares. Eso es lo que cuesta un proceso electoral con las vicisitudes del caso. ¿Por qué? Porque los gastos operativos del mismo son bastante altos. Recordemos que inclusive en un proceso de consulta popular existe campaña. Tal vez esa es la última o la mínima reducción que tendría un proceso de consulta popular. Hacer empatar un proceso de consulta popular con un proceso electoral seccional obligatorio, obviamente es un ahorro al país, ¿sí? Es no tocar el erario a efectos de generar, como usted bien lo señala, una encuesta de aceptación u operatividad para el gobierno. Se va a incluir una papeleta, se va a incluir realmente una urna, se va a incluir un sistema además operativo. El costo no va a trascender tanto como si fuese un proceso solo de consulta popular. Ahora, ¿qué sucede alrededor de esto? Los costos están evacuados por ese lado. Está siendo, creo que, consciente el gobierno en cuanto a empatarlo con el proceso electoral. Claro que en su momento, inclusive las voces oficiales, como la del ministro Jiménez, dijo, si hay dos procesos electorales sobre la marcha, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, creo que se ha retirado esa voz y han hecho la retrospectiva que correspondía a efectos de empatar los dos procesos electorales, consulta y elecciones. Los procesos electorales en este caso y los procesos de consulta, Gustavo, tienen varias naturalezas. En este caso, al tener una naturaleza y un origen de carácter gubernamental, es bueno y puede ser una herramienta de aceptación o medición cuando un gobierno inicia, cuando un gobierno tiene que replantear la configuración estatal, cuando las necesidades de inicio requieren herramientas gubernativas a efectos de generar y allanar un camino para los siguientes años de gobierno. El ejemplo, Lenín Moreno, consulta de 2018, aceptaciones superiores al 70%. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta consulta popular? El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene una desaceptación bastante considerable. Recordemos además que las cuatro instituciones que menor credibilidad tienen en el país son la Asamblea Nacional, las organizaciones políticas, la función judicial y obviamente la Policía Nacional circunstancialmente por el caso de María Belén. ¿Qué es lo que sucede entonces en ese sentido? Nosotros en la consulta popular se está hablando de esas cuatro organizaciones que son las que menos aceptación tiene. Eso va a irradiar al gobierno que es el proponente, ¿sí? Al ejecutivo que es el proponente. Entonces, si el gobierno pretende romper toda esa cadena de deslegitimación y desaceptación a través de una consulta, no es el timing adecuado.
¿Qué es lo que pasa con este tipo de consultas populares cuando son realizadas en medio de un periodo gubernamental? Que ya no tienen la incidencia respecto del recambio gubernativo, pero sabe que sí genera, estimado Gustavo, y eso es muy importante, responsabilidades. Porque el elector no vota por un recambio de la configuración estatal. Lo que hace el elector es, ok, el gobierno no ha podido ejecutar la política pública porque tiene un impedimento. Yo voy a votar porque sí en la consulta popular y le genero mayores responsabilidades al gobierno, Gustavo. ¿Sí? Entonces puede ser una consulta popular que reafirme responsabilidades al propio gobierno y esas responsabilidades que luego queden inejecutadas va a seguir cayendo a la credibilidad. Por eso es que esta consulta popular tiene tantos bemoles, principalmente en el tema político. Además que carece de solidez en cuanto a argumentación y discurso, ya que la propia Corte Constitucional, entre comillas, ha devuelto dos preguntas a insistencia, porque ya se sabía que no se podía y ahora nuevamente las está planteando el ministro Jiménez. Ese sería el análisis, estimado Gustavo. Bien, finalmente vayamos a ese otro escenario, lo que se ventila en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras el envío de la terna de Iván Saquicela, con la presencia allí de 3 juristas de acá del austro del país, 2 de Azuay, 1 de Cañar, Marco Tello, Alexandra Vallejo, Andrés Esteban Mogrovejo. De esa lista tendrá que escogerse a un nombre y constituye un tácito nombramiento del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. De acuerdo. A ver, ¿qué es lo que pasa con el tema del Consejo de la Judicatura, Gustavo? Nuevamente se dejó que la coyuntura nacional transgreda la institucionalidad. Recordemos y hagamos un poco de memoria en ese sentido. El presidente Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ya envió una primera terna cuando existió la cefalía en el Consejo Nacional de la Judicatura. El Código Orgánico de la Función Judicial, y recuerdo de memoria el artículo 118, establecía que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia el que tiene que enviar la terna para la selección. Obviamente, Gustavo, el Consejo de la Judicatura tiene una disposición y tiene una dispersión, pero favorable en cuanto a su conformación. Es decir, que las ternas provienen de otros organismos jurisdiccionales a efectos de que se conforme un conocimiento y un pleno. Las vicisitudes y los errores que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ya son cosa juzgada, sobre eso no se podía actuar. Pero ahora yo tengo un marco regulatorio que tenía que cumplirse a través de subterfugios jurisdiccionales e interpretaciones que no venían al caso, se trató de cambiar esta configuración. Además, recordemos que el Consejo Nacional de la Judicatura tenía una disposición diferente en ese pleno y que lamentablemente sus autoridades respondían a otras circunstancias de coyuntura política. Ahora que se ha recuperado algo de coyuntura, algo de tranquilidad, algo de estabilidad, a efectos de generar nuevamente la secuencia de acciones, el Consejo de Participación Ciudadana ha receptado la terna presentada por el doctor Saquicela, porque recordemos además que el propio Consejo de Participación Ciudadana no reconocía a la terna enviada por el doctor Saquicela, ni tampoco reconoció a los juristas. Importante señalar que los juristas que ha enviado el doctor Saquicela, por la trascendencia, tienen las credenciales, inclusive tienen todas las credenciales. Hay un tema de credenciales integral, credenciales profesionales, académicas y de gestión. Defectos que tuvieron las primeras ternas sin ánimo de ofender a nadie y que fueron criticadas en toda la opinión pública. Ahora, el tema que usted señala, que provengan obviamente de Azuay, pues nada, es una coyuntura de carácter personal. Recordemos que el doctor Saquicela pues es nacido en Cuenca y me imagino que las personas en las que él confía obviamente están dentro de ese espectro territorial. Pero nada tiene que ver, más bien es una felicitación a la producción jurídica de la región. Bien. Le agradecemos mucho por su valioso criterio, abogado Ron. A usted muchas gracias, Gustavo. Un excelente resto de semana. El abogado Esteban Ron Castro es experto en Derecho Constitucional,
actualmente decano de jurisprudencia en la Universidad Internacional, la SEC Ecuador.